Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión lo que vamos a hacer es seguir trabajando con enlaces químicos. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es profundizar un poquito más en la estructura de Lewis, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que teníamos tres tipos de enlaces, ¿sí? Teníamos por un lado los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Dentro de ellos vamos a ver que las características que tenían era que el enlace iónico se daba entre un metal más un no metal. Y que lo que hacían entre ellos era que el metal cedía electrones al no metal, ¿sí? En el enlace covalente se va a dar entre un no metal y otro no metal. Y lo que van a hacer entre ellos es compartir electrones, ¿sí? Y el enlace metálico es una red cristalina tridimensional que no lleva estructura de Lewis. Red cristalina que no lleva estructura de Lewis, ¿sí? Y se da entre metales o entre un metal, ¿sí? Es un ordenamiento de los átomos de ese metal. Ahora bien, vamos a ver la estructura de Lewis. Vamos a profundizar un poquito en estructura de Lewis. Estructura de Lewis, que habíamos arrancado en el trabajo anterior. Vamos a ver cómo se hace esa estructura de Lewis, pero antes vamos a repasar un par de características. En esta estructura de Lewis, todos los elementos llegan a 8 electrones menos el hidrógeno, que llega a 2 electrones. Esa es la primera característica que vamos a ver. Ahora bien, vamos a empezar, voy a explicar algunas del iónico y algunas del covalente. Vamos a empezar viendo una estructura de Lewis para el enlace covalente, ¿sí? Para el enlace covalente. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, el agua. El agua. Esta es la fórmula del agua. Primero vamos a estar seguros o vamos a asegurarnos de que en este caso tienen que ser dos no metales. Si yo observo acá, tengo el hidrógeno que es no metal y tengo el oxígeno que también es no metal. Yo tengo la tabla doblada, ¿sí? Pero es para que ustedes la vean. Bien, el hidrógeno pertenece al grupo 1, va a tener un electrón. También su configuración electrónica es una S1, que me indica S1 de arriba que tiene un electrón en el último nivel. Y el oxígeno pertenece al grupo 16 y si cuento los electrones del último nivel dice 2S2, 2P4. 2 más 4, cuento los numeritos chiquitos de arriba, son 6. Es decir, tiene 6 electrones. Bien, yo acá pongo, el hidrógeno tiene un electrón, como dijimos, y el oxígeno tiene 6 electrones. Lo primero que hago es estar seguro que son dos no metales y ver la cantidad de electrones que tiene. ¿Cómo lo saco? Siempre miren el grupo al que pertenece y cuenten donde dice configuración electrónica, que ahí se ve chiquito, se los voy a acercar, donde dice una S1 en el hidrógeno y acá en el oxígeno donde dice, ven, 2S2, 2P4, suman el 2 y el 4, les da 6, coincide con el grupo. Esos son la cantidad de electrones que yo tengo. Ahora bien, acá en total tengo 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuando me pasa esto, del cual tengo uno solo lo voy a colocar al medio, ¿sí? Y a los costados les voy a poner un hidrógeno, porque vamos a tener que rodearlo de manera tal que compartiendo electrones, el oxígeno llegue a 8 y el hidrógeno llegue a 2. Bueno, voy a dibujar, acá puedo hacer con puntos o con cruces, como quiera, pueden usar colores también. Voy a dibujarle los electrones al hidrógeno. Tiene un electrón cada uno, entonces le hago una cruz. Voy a dibujar los del oxígeno. Siempre tienen que estar de a pares, pero como el hidrógeno tenía uno, no lo voy a poder poner de a pares. El oxígeno tiene 6. Vayan pensando que yo voy a ubicar 2 arriba y 2 abajo. Ahí son 4. Pero no le voy a ubicar 2 de un lado, sino que le voy a ubicar uno de cada lado para que se forme un par, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa en este caso? Y esto siempre hay que hacerlo. Rodearlos sería, encerrarlos. El hidrógeno llegó a 2. Este hidrógeno llegó a 2, como tenía que llegar. Y el oxígeno, con los 6 que tenía y uno de cada hidrógeno, llegó a 8. ¿Sí? Entonces, esto es la estructura de Lewis, chicos. Esto es una estructura de Lewis, una representación con puntos y cruces de los electrones que tienen o que comparten o cómo se enlazan los átomos para formar un compuesto. ¿Sí? Voy a hacer otro ejemplo ahora de un iónico y les voy a explicar otra cosita. Enlace iónico. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a copiar un ejemplo. Voy a copiar un ejemplo bien difícil, ¿sí? Esto es lo más difícil que podría tener. El óxido de aluminio. Bien, miro en la tabla. Yo ya sé, como en el ejemplo anterior, que el oxígeno tiene 6 electrones. Miro el aluminio. El aluminio que está por acá tiene, acá al costadito, está en el grupo 13, tiene 3s2, 3p1, tiene 3 electrones. Bien, este tiene 3 electrones. ¿Qué pasa acá? Acá no comparten como acá. Vieron que acá comparten electrones para llegar a los 8. Acá, ¿qué pasa? Este metal, que es el aluminio, le va a ceder ¿a quién? Al no metal, para llegar a 8. ¿Cómo puedo distribuir yo acá? Bueno, tengo 2 aluminios y 3 oxígenos. Lo ideal sería repartirlos equitativamente. Poner un oxígeno al medio, poner un aluminio a cada lado, y como son 3 oxígenos, voy a ponerle otro oxígeno a cada lado. Esta es la más difícil que yo puedo tener. 2 aluminios, como me dice acá, 3 oxígenos, como me dice acá. Bien, ¿qué va a pasar? Presten atención. El aluminio tiene 3 y el oxígeno tiene 6. Bueno, si este oxígeno tiene 6, sí o sí va a tener que enlazarse con 2 del aluminio para que llegue a 8. Entonces voy a poner 2 acá, 2 acá, 2 acá. ¿Por qué no pongo 2 del otro lado? Porque tienen que enlazarse, no los puedo dejar solos. El aluminio tiene 3, entonces le voy a dibujar 2 y ¿qué me va a quedar? 1 para el otro lado. Lo mismo acá, le voy a dibujar 2 para este oxígeno y 1 para este lado. De la misma manera que dibujé este, voy a dibujar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 2 que le cede el aluminio, 8. 6 más 2 que le cede el aluminio, 8. Bien, y este tiene que tener 6 más 1 de cada aluminio, 8. Entonces voy a distribuir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Miren acá. Quedó este oxígeno con 8, este oxígeno con 8 y el oxígeno del medio, los 6 más 1 de cada aluminio, me da 8. El aluminio se queda sin nada porque los que le generan estabilidad son esos 3. Si pierde, completa la capa o deja completa la última capa que tenía. Entonces, al perder esos 3, le ayuda a quedar estable y al ganar el oxígeno esos electrones, también le ayuda a quedar estable. Esto es la estructura de Lewis. Estructura de Lewis. Ahora bien, esto hay que hacer un diagrama de iones. ¿En qué consiste? En poner el aluminio y el oxígeno con la cantidad de electrones que han tomado. ¿Cuántos aluminios tengo? 2. Le pongo el 2 adelante. ¿Sí? 2 aluminios, ¿que cuántos oxígenos le dieron en este caso? Le dieron 3. Entonces 2 aluminios, 3 más. El aluminio le entregó esos 3 oxígenos. ¿Sí? Y acá me va a quedar 3 oxígenos, pero esos oxígenos yo los voy a encerrar. ¿Sí? ¿Por qué los voy a encerrar? Porque yo acá le voy a dibujar al oxígeno los 6 electrones más los 2 que tomó. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más los 2 que tomó del oxígeno. Se los puedo hacer de este lado o del otro, no hay problema. 8. ¿Que cuántos electrones tomó cada uno? Y cada uno tomó 2. ¿Sí? Por eso le pongo el 2 menos. Miren esta cuenta. 3 por 2, 6 positivo. 2 por 3, 6 negativo. Tiene que dar 0. 6 menos 6 da 0. Entonces, esto es un diagrama de iones. Ahora bien, voy a escribir los pasos que ustedes van a tener que tener siempre en cuenta a la hora de hacer una estructura de Lewis. Lo primero que ustedes van a hacer es fijarse o deducir si el compuesto
está formado, si el compuesto está formado por metales más no metales o por no metal más no metal. Primero me fijo eso. Sabiendo eso, yo voy a poder fijarme o deducir si es enlace iónico o covalente. Definir si es iónico o covalente. Una vez que yo me fijo eso, lo tercero es encontrar o fijarse, encontrar en la tabla periódica la cantidad de electrones que tiene el elemento, ¿sí? Después, como cuarto, voy a distribuir los átomos. ¿A qué le llamo distribuir los átomos? A esto que hacíamos aquí, a esto que hacíamos acá. Distribuirlos, ¿sí? Distribuir los átomos y luego lo que voy a hacer es dibujar con puntos y cruces los electrones de cada elemento o de cada átomo. Y después lo que voy a hacer es buscar, o cuando lo dibujo tengo que buscar la ubicación para que cada elemento al ceder o tomar llegue a 8 electrones o a 2 electrones, ¿sí? Y después lo que voy a tener que hacer es encerrar los electrones y si es un enlace iónico, si es el covalente termina ahí. Si es el iónico, hacer el diagrama de iones. Y ahí terminaría, ¿sí? Esos son todos los pasos que ustedes van a tener que seguir para poder hacer un enlace, o en este caso la estructura de Lewis de un determinado compuesto. Cualquier duda, estoy a disposición para consultas.